Entonces, acuérdense, antes que nada, hay que recordar que estamos tratando de imitar la realidad. Entonces, tenemos que conocer algunos aspectos básicos. ¿A quién de aquí le gusta la fotografía? Ok, a ver, ¿cómo funciona una cámara de fotos? Se divide en dos, ¿no? Que es el cuerpo de la cámara y la lente. Ok, ¿cómo funciona? Sobre todo la lente o el sensor, porque ya ahorita no todas tienen lente. Ajá. En cuestiones fotográficas, uno de los aspectos más básicos es el llamado triángulo de la exposición. Exacto. Que nos habla de la apertura, Ajá. que nos habla de la altura focal, Y el ISO. El ISO y la velocidad de obturación. De disparo, ajá. Entonces, la velocidad de obturación, el ISO y la apertura focal son los tres parámetros con los que se va a ajustar la iluminación. Es correcto. Gracias. Efectivamente, este es el famoso triángulo de la exposición. ¿Ok? No es necesario dominarlo, simplemente es importante conocerlo, ¿ok? Quiere decir esto, cualquiera de estas cosas, la apertura, la velocidad de disparo o el ISO, nos va a decir qué tanta luz entra o no a la cámara, ¿ok? Hay cosas que, como la apertura, que no solo aumentan o disminuyen la luz, ¿no? Sino que además nos dan profundidad de campo, ¿no? Podemos ver qué es lo que está enfocado en los planos diferentes. La velocidad de disparo nos permitirá ver de manera más nítida o más borrosa los objetos en movimiento, e igual depende cómo es la velocidad de disparo, entrará más o menos luz a la cámara. Y el ISO nos dirá qué tanto qué tan granulosa es la imagen, e igual, dependiendo la cantidad de ISO, habrá más luz o menos luz, ¿ok? Finalmente es cuánta luz dejamos entrar a la cámara para lograr qué, ¿ok? Si ustedes están familiarizados con estos conceptos, pueden ocuparlos porque estas cámaras virtuales funcionan con este parámetro, con este triángulo de la exposición, pero para efectos prácticos y para hacernos la vida más fácil, existe algo que se llaman valores de exposición, exposure values, que también ya aplican en las cámaras más actuales, que es una forma mucho más sencilla de controlar la exposición, En el caso de la cámara de 3D Max, cuando nosotros ponemos una cámara de 3D Max que se llama así, Physical Camera, vean que dentro de la parte de la exposición, aquí dice que podemos hacerlo manual, o sea que usamos el triángulo de exposición, o podemos hacerlo a través de valores de exposición. Y por defecto trae este valor que es de 6, ¿ok? Por defecto. Ese es en la cámara de 3D Max. Y en la cámara de V-Ray, que igual se llama V-Ray Physical Camera, dentro de la parte de exposición, aquí podemos desplegar este menú y decirle que queremos usar el triángulo de exposición, o sea, manualmente, o que si queremos usar valores de exposición. Y aquí viene por defecto el valor 13. Eso es independiente, el valor es lo de menos. Finalmente es el que podamos elegir en cualquiera de las opciones que vamos a trabajar con valores de exposición, ¿ok? Y para efectos prácticos, entre más bajo es el valor de exposición, más luz entra a la cámara. Entre más alto es el valor de exposición, menos luz entra a la cámara. Para efectos prácticos, no es una ley, simplemente más o menos para que se den una idea. Cuando están en interiores, un valor de exposición anda rondando entre los 6 y los 8, entre 6 y 8 valores de exposición. Cuando estamos al exterior, los valores de exposición varían entre 10 y 12 más o menos, ¿ok? Más allá de eso se empiezan a ver raras. No es una ley, simplemente es más o menos, ahora sí que depende de cada render, pero finalmente es más o menos son esos valores. Al interior entre 6 y 8 y al exterior entre 10 y 12, ¿ok? Entonces ahorita vamos a poner una cámara y empezar a jugar con eso. Pero finalmente lo que estamos tratando de controlar es la exposición, y hay que tener en cuenta bien esto. Cuando estamos controlando la exposición en un render, ya sea al interior o al exterior, siempre nos va a pasar una de dos cosas. O una zona va a quedar sobreexpuesta o una zona va a quedar subexpuesta. Este es el mismo espacio, pero al yo estar al interior,
y tratar de controlar. Esta la tomé con mi celular. Si les ponen en su celular y le ponen en la parte de profesional, van a ver que ahí trae valores de exposición. Entonces, si ustedes tratan de controlar la exposición al interior de un espacio cerrado, ¿qué le pasa a lo que está afuera? ¿Cómo se ve? Se ve quemado, se ve sobreexpuesto. Se ve saturado, se ve quemado, se ve sobreexpuesto. Finalmente no se ve, ¿no? Si yo quiero ajustar la exposición para ver lo que hay afuera, ¿qué pasa? Que adentro ya no se ve, ¿ok? Siempre va a pasar eso, porque eso pasa en el mundo real y eso pasa en una cámara virtual. A ustedes les pasa, están en el exterior, hay mucho sol, entran a un lugar oscuro y ¿qué pasa? No ve nada. No ve nada, tardan unos segundos en lo que su retina, en lo que su ojo se acostumbra y ya pueden ver, ¿ok? Y si se asoman al exterior, pues al exterior van a ver que está muy brilloso. Así funciona la vida real, así funcionan las cámaras, así funciona un render, ¿ok? Entonces, entre más fácil lo entendamos, es más fácil controlar la exposición de los renders, ¿ok? Porque a veces se pelean con cómo se ve la luz, que se ve muy brillosa, que se ve muy oscura, pero hay que entender esto, estamos imitando una cámara, ¿ok? Entonces, si mientras entendamos eso, va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, como siempre, vamos a tratar de mantener organizado nuestra escena, nuestro archivo. Ya aquí sí voy a crear una nueva capa para las cámaras y las luces, o una para las cámaras y otra para las luces. Ahora sí que ustedes, como ustedes quieran, pero desde nuestro cuadro de layers, ya saben que es este botoncito. Ya tenemos más layers ahorita, más que aquí en el ejemplo, pero finalmente hay que crear uno nuevo con este botón. Vamos a crear uno nuevo para las cámaras y las luces. Y con el botoncito azul, que esté pintadito de azul, para saber que lo estamos trabajando ahí. Voy a abrir el archivo. Voy a abrir mi archivo, que es el mismo que les dejé ahí por si lo quieren ocupar. Ok, voy a abrir aquí, voy a crear una nueva capa que se va a llamar cámaras y luces. Cámaras-luces. Y ya está pintadita de azulito, quiere decir que ya voy a estar creando cosas dentro de esa capa. Gracias. Ok, puedo cerrar esto. Ok, colocar una cámara es bastante sencillo, es como cualquier otra cosa. Nos vamos a ir a la parte del panel de creación. Ya saben que solo nos estamos manejando en panel de creación y panel de modificación. ¿Okay? Panel de creación, la cuarta opción que dice cámara. Le vamos a dar clic. Ya sea que usen la estándar, que es una cámara física, o si despliegan aquí ya les va a aparecer la opción de V-Ray y usan la cámara física de V-Ray. Cualquiera de las dos funciona prácticamente igual. Yo voy a usar la estándar y física, pero finalmente es indiferente, ¿okay? Mientras entendamos que es una cámara física, es lo mismo, ¿ok? Una vez que le damos clic a la cámara, al tipo de cámara que queremos, pues simplemente con un clic sostenido, el primer clic posiciona la cámara y sin soltar el mouse le decimos hacia dónde va a ver esa cámara. ¿Ok? Aquí no es necesario tener el snap activado, no es necesario, al menos el 2.5. Voy a ponerla ahorita al interior, voy a crear una cámara estándar. Vean que aquí ya tengo la opción de V-Ray y hay una cámara física de V-Ray, pero finalmente me voy a ir ahorita con la estándar, la cámara física estándar. Un clic sostenido y le indico hacia dónde va a ver esa cámara. ¿Ok? Ahí ya la creé y ya está ahí colocada. Cuando colocamos la cámara, esta cámara siempre está, digamos que a nivel 00, o sea, está colocada a nivel 0 de piso. Entonces, para que la podamos trabajar de una manera un poquito más fácil, porque si se dan cuenta, esta cámara tiene dos cosas que se pueden tocar. La cámara, tanto la cámara, pero vean que el objetivo se queda fijo. O el objetivo
también lo podemos mover. Entonces a veces es un poco complicado cuando queremos mover la cámara, estar moviendo tanto la cámara como el objetivo. Entonces cuando empezamos, ya después lo pueden usar los dos efectivamente, pero yo les recomiendo cuando iniciemos o cuando inicien, seleccionando la cámara, le dicen que no quieren objetivo, que el targeted esté desactivado. ¿Qué va a pasar? Que les va a quitar la opción de seleccionar la parte de arriba de la cámara y simplemente van a mover la cámara como tal. Yo lo quito desde la parte ya de Modify, le quito el objetivo y vean que en ese momento desaparece el objetivo. Si lo prendo lo apago, en cualquier momento lo puedo hacer. Ya solamente muevo la cámara, ya no tengo opción de mover. Ya no tengo opción de mover aquí otra cosa. Vean que aquí ya se empieza a complicar la selección. Aquí es cuando viene, es bueno, por ejemplo, que les decía que 3D Max te limita la selección de las cosas. Ahorita podemos seleccionar todo. Pero si yo despliego aquí y le digo que solamente quiero seleccionar cámaras, no importa qué cosas toque, no las va a seleccionar a menos que sea una cámara. ¿Ok? Vean que yo hago rectángulos de selección. Y solamente si pasa una cámara, la toca, ¿no? Entonces, para no andar moviendo objetos por error, nos puede servir eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic derecho a las opciones de mover, rotar, para que nos aparezca este cuadrito de transformación que ya hemos estado manejando, para colocar nuestra cámara ahora sí que en una posición correcta, porque si lo ven y probablemente en sus archivos también esté sucediendo, esta cámara no está totalmente derecha. Aquí se ve incluso que esta línea se segmenta y baja. ¿Qué quiere decir eso? Que está ligeramente torcidita esa cámara, ¿no? La pueden dejar así. Yo ya saben que soy muy maniático del orden, me gusta que las cosas estén derechas. Le doy clic derecho en la parte de rotar y vean que aquí dice que justamente sobre Z tiene a menos 0.3, está girado, menos 0.3. Lo voy a poner en 0. Y de esta manera yo puedo rotar fácilmente la cámara. Le puedo decir que está a 90, ¿no? Que está a 180, o le regreso a 0. ¿Ok? La voy a regresar ahí. Ya tenemos nuestra cámara. Y de la misma manera voy a desactivar. Aquí es la única parte donde sí trabajo con más de un viewport activado. Ahorita solamente he trabajado con un gran viewport y me he pasado a las vistas de top, de left, de perspectiva. Pero para acomodar la cámara sí me gusta ocupar más de un viewport para poder ver lo que está pasando con la cámara, ¿ok? Entonces, si recuerdan, el comando es Alt-W para volver a activar todas nuestras cámaras, ¿ok? Alt-W para activar todos los viewports, ¿ok? Me voy a pasar al que yo quiera, por ejemplo este de abajo a la derecha. Y al momento de que ya tienen una cámara y presionan la letra C, el viewport en el que se encuentren va a mostrar la vista de la cámara. ¿Ok? Voy a seleccionar aquí este de la derecha y le presiono la letra C. Y estoy viendo lo que ve la cámara. Pero la cámara está a nivel de piso. Entonces, pues realmente no veo nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues puedo seleccionar la cámara, pasarme a cualquiera de las otras vistas, aquí ponerle top y decirle que la cámara va a estar ya no rotada, sino en una posición de Z, o sea, subirla sobre el eje Z, 150 por ejemplo, y ahí ya se empieza a ver algo, ¿no? Ya veo ahí algunas cositas. Pero, ojo, esto que muestra aquí la cámara, esto que muestra lo que muestra aquí la cámara, si bien sí es lo que ve la cámara, no es lo que en realidad va a salir en el render, ¿ok?
Eso es algo engañoso, al menos aquí en 3D Max. Tenemos que activar algo que se llaman los save frames del cuadro seguro. Hay dos maneras de activarlo, muy fácil. Le damos clic aquí al botoncito de más y seleccionamos la opción que dice mostrar cuadros seguros, show save frames, o con la combinación de teclas Shift F, con cualquiera de eso, donde está la cámara, obviamente, no en ninguna otra vista. Shift F, ¿ok? Y vean que ligeramente se pintó de negro. Se pintó de negro aquí y se pintó de negro acá, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ahora sí estoy viendo realmente lo que está viendo esa cámara, ¿ok? Digamos que eso muestra la vista real de la cámara. Ahora, la forma en la que se ve la cámara o lo que va a salir en el render está atada a varias cosas. Uno, a la proporción de la imagen que estamos generando, ¿ok? Si presionamos F10, que es el render setup, o este botoncito de aquí arriba, este botoncito de la tacita con el engrane, les va a abrir las propiedades del render, de cómo va a generar el render. No nos vamos a adentrar en nada ahorita, pero simplemente hay una parte que dice tamaño de salida, el output size, y por defecto es 640 por 480, ¿no? Aquí dice que es, está en 1280 por 720. En mi caso, en el de ustedes puede ser otro. Pero finalmente, lo que ve esta cámara, está ligado, por un lado, a esta proporción de píxeles de la imagen, ¿no? De cuánto por cuánto es. Si es de 1000 por 1000 es un cuadrado. Si es de, al revés, 720 por 1080 va a ser una proporción vertical. Entonces, es bien importante que queremos, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, 1000 por 1000. Aquí le voy a poner en custom. Y le voy a poner 1000 por 1000. Ok, y vean que el cuadrito cambió. Y me está mostrando una imagen cuadrada. A lo mejor quiero una publicación de Instagram que sea cuadradita, ¿no? Y la estoy generando así. O quiero algo más vertical o algo más horizontal. Si quiero una toma más cinematográfica, que sea, por ejemplo, de 2000 por 1000, que sea una toma mucho más cinematográfica, de 2:1. O si quiero algo, por ejemplo, más vertical, le voy a cambiar esto a 480 por 640. Y vean que lo que hagan finalmente va ajustando lo que se ve en la cámara, ¿ok? Lo que esté aquí, la proporción de esta imagen va a afectar el render. Si yo le quito el save frame, se lo voy a quitar otra vez presionando Shift F, para que vean a lo que me refiero. Vean que la cámara seguía mostrando lo que mostraba al principio. Entonces no estoy seguro de qué va a salir en el render hasta que yo active el Shift F. Eso es lo que sí va a salir en el render. Eso justo es lo que va a salir en la imagen renderizada. Esta toma de cuadro seguro. ¿Ok? Entonces vamos a dejarla ahorita así un poquito vertical para que veamos un poco del piso, un poco de los muebles. A lo mejor está la toma muy alta, ¿no? La cámara está muy alta. En vez de estar a 150, puede estar a 120, ¿no? Y ya se ve un poquito mejor. Ahorita la voy a dejar así. Y otra de las opciones que nos altera, aquí si se dan cuenta, si vemos las opciones de la cámara física, bueno, tenemos que la apertura, que la velocidad de disparo, etcétera, el balance de blancos, etcétera, etcétera. No tenemos muchas cosas porque es una cámara física, es una cámara real. No nos vamos a meter en tantas cosas, simplemente vemos que por defecto
que es por defecto, esta es una cámara de 35 milímetros full frame. ¿Esa qué tipo de cámara es? Los que les gusta la fotografía. Bueno, digamos que es la básica. Ajá. ¿Sale? Entonces, pero bueno, finalmente digamos que ahí tiene incluso varios presets. O sea, si ustedes le dan ahí, dice que es una full frame, hay una Canon, una Nikon, Sony, una Canon, entonces ahí tiene como varias cosas, ¿no? Pero vamos a decirle que es la normal, la full frame, viene por defecto. Y después aquí en la distancia focal, por defecto esa distancia focal viene en 40. Si nosotros la bajamos un poquito, se va a ampliar la toma, ¿ok? Pero no la podemos reducir demasiado. Por ejemplo, viene por defecto en 40, ¿ok? La bajo a 35 y se va abriendo la toma. La bajo a 30 y se abre más la toma todavía, ¿ok? Yo como recomendación les diría que esa distancia focal no debería bajar más allá de 25. ¿Por qué? Porque empieza a hacer cosas extrañas en la perspectiva. Ya se empieza a romper y se ve bien rara. Entonces hay otras maneras de hacer tomas un poquito más abiertas. Pero finalmente la distancia focal, vean que yo le pongo 25. Y ya se empieza a deformar esa perspectiva. Le voy a exagerar, le voy a poner 10. Eso ya es algo irreal, ¿no? Ya la perspectiva se rompió, ya. Entonces, generalmente, 30, entre 30 el 40 por defecto es un buen valor, pero es una toma súper cerrada, muy cerrada. Entonces, por ahí de 30 a 35 a lo mejor es un valor un poquito mejor, más cómodo. Ahora sí que depende de cada quien, de lo que quieran lograr. El chiste es lograr ahí una toma más o menos que se sientan cómodas, que se sientan cómodos. Ahorita lo voy a dejar en 30, 35 puede ser, 32, para que se vea todo ese ventanal del fondo. Voy a dejar en 30, todavía no la deforma tanto y se ve más o menos bien, ¿ok? Como les digo, hay otras opciones, ustedes pueden explorar ya después, pero finalmente con esas dos es más que suficiente. Pueden cambiar el balance de blancos, por defecto viene en un día soleado, ¿no? Pero pueden cambiar el balance de blancos para que la toma sea más cálida, sea más fría. Eso generalmente se hace en postproducción. Aquí en render generalmente buscamos algo neutro y ya en postproducción le hacemos que sea más cálida o más fría. Entonces, finalmente, una última opción que sí es bien importante, muy bien importante, es el control de la perspectiva, ¿ok? Algo que pasa muchas veces, y eso pasa cuando toman fotos de un edificio, es que toman una foto de un edificio, de lo que sea, y por el tamaño del edificio y su cámara, las líneas verticales empiezan a fugar hacia arriba. Pero eso arquitectónicamente hablando no es muy bonito, por así decirlo. Nuestras perspectivas que dibujamos a mano a 2 puntos de fuga, ¿cómo son las líneas verticales? Rectas, derechitas. No, eso es, digamos que en una forma arquitectónica es lo que a nosotros nos gusta ver, ¿no? Entonces, estas cámaras, eso se hace de manera, en la vida real se hace con lentes especiales o en postproducción lo ajustas, pero estas cámaras tienen ahí sí tienen esa ventaja de que nos corrigen esa desviación de manera automática. Dependiendo la versión de si es cámara física o de normal o de V-Ray, hay que buscar nada más la parte donde se controla la perspectiva y vean que aquí dice corregir automáticamente el tilt, la inclinación vertical. Si está desactivada, vean que se ven esas líneas de diente de sierra aquí, pero al activarla, cuando nosotros activamos esa corrección vertical, esas líneas se hacen totalmente verticales,
como si se tratara de una perspectiva a 2 puntos de fuga, mucho más armónica visualmente para nosotros como arquitectos, arquitectas, sobre todo en exteriores. En interiores casi no se nota esa desviación, porque las tomas son más pequeñas, los espacios no son tan grandes, pero en renders exteriores sí es muy común tener esas desviaciones, y lo mejor es corregirlas para que se vean como nos gustan a nosotros, ¿ok? Entonces, esa opción está tanto en cámara física de 3D Max como en cámara física de V-Ray. Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, vamos a empezar a trabajar la iluminación, ¿ok? Digamos que hay varias maneras, a manera general, acuérdense, estamos tratando de imitar la realidad. Ya vimos que estamos usando una cámara física, virtual, estamos usando una cámara física. ¿Qué quiere decir esto? Que como una cámara física, cuando tú tomas una foto y estás en el interior, pues la tienes que ajustar, te sales al exterior y la vuelves a ajustar, pero no cambias de cámara, ¿no? Porque de repente encuentran tutoriales así de cómo configurar una vista interior, cómo configurar una vista exterior. No hace diferencia. Si entiendes que estás usando una cámara física, lo único que ajustas es la exposición, porque es lo único que importa. Si estás en el interior es una exposición, si estás afuera es otra exposición. Y se acabó. ¿Ok? Vamos a usar nosotros un sol de V-Ray. Hay otras maneras de iluminar, no es la única. Digamos que esta es la manera más eficiente. La manera más eficiente para sus computadoras, porque el sol de V-Ray se comporta de una manera físicamente correcta, no hay que hacerle muchos ajustes y no requiere de demasiado procesamiento de sus equipos. Hay otra manera de iluminar que se llama usando HDRIs, pero eso requiere un poquito más de memoria RAM de sus computadoras, porque son imágenes bastante pesadas. Y el sol de V-Ray no, el sol de V-Ray viene programado para funcionar como un sol de la vida real y se comunica o hace armonía con la cámara física que estamos usando, ¿ok? Y a diferencia de un HDRI, necesitamos saber que esté bien calibrado, que esté bien hecho, porque de otra manera nos puede hacer cosas extrañas, ¿ok? Entonces vamos a usar un sol de V-Ray. Pero bueno, finalmente para colocar un sol de V-Ray no hay nada más que hacer que picarle, ya sea que podemos hacerlo de 2 maneras. Desde el panel de creación, botoncito de luces, desplegamos seleccionar hasta que seleccionemos V-Ray y decimos que vamos a colocar un sol de V-Ray, o desde la barra de V-Ray le damos clic al botoncito que tiene el sol. A este botoncito que tiene el sol. ¿Okay? Cualquiera de las 2 formas es lo mismo, pero en cualquiera de las 2 les va a decir que para poder usar V-Ray o la barra de V-Ray deben poner V-Ray como su motor de render. Les va a preguntar, ¿quieren que V-Ray sea su motor de render? Pues sí, le dicen sí quiero. Sí quiero, porque si no, no va a funcionar. Ok, entonces le voy a picar aquí al botoncito del solecito, dice V-Ray Son, me dice la pregunta, para usar el V-Ray tienes que tener V-Ray como motor de render, ¿lo ponemos? Sí, lo vamos a poner. Ok. Y así como pusimos la cámara desde una vista de top, vamos a dar un clic sostenido. El primer clic va a poner el sol y el segundo clic va a poner la dirección a la que está colocado o hacia donde está apuntando ese sol. Lo voy a poner aquí en la vista de top. ¿Ok? Y me arroja otra segunda pregunta. Me dice, ¿quieres que automáticamente se agregue un cielo de V-Ray al mapa de ambiente? Le decimos que sí queremos. ¿Ok? Porque esto es bien importante. Otra vez, esto es una imitación de la realidad. En la realidad, el sol no es lo único que ilumina. El cielo, como tal, la atmósfera, es mucha de la iluminación que vemos, ¿no? Cuando está muy nublado, seguimos viendo
porque toda la esfera se está iluminando. En la noche no hay sol, pero la misma atmósfera sigue reflejando, sigue iluminando. ¿Ok? Entonces, tenemos que crear ese cielo. Tenemos que decirle que sí, que queremos que ponga un cielo. ¿Ok? Vamos a acomodar el sol aquí. Por defecto igual el sol está, digamos que a nivel 0. Si lo ven una vista de LED, vean que ahí el sol está totalmente plano, ¿no? Está aquí plano. Está aquí. Entonces, primero antes de moverlo, porque ahorita estoy seleccionando cámaras y no me va a dejar moverlo, tengo que decirle o cambiarle aquí a que seleccione todo, o otra vez decirle que solamente quiero tocar luces, para no tener errores. Le puedo decir que quiero tocar todo o que solamente quiero tocar luces. Le voy a decir que solamente luces, pues para no errarle, ¿ok? Le digo que lo voy a mover. Y bueno, pues lo voy a acomodar. Más o menos por ahí. Que esté desde arriba, ¿ok? Voy a apagar ahorita, como no tengo materiales, como no tengo ningún material... y si yo trato de hacer un render, sí va a salir, pero el problema es que aquí mi ventana me va a tapar mucha de la iluminación, ¿ok? Y en realidad, pues estos son cristales. Entonces, ahorita para efectos de ver cómo se ve la iluminación, voy a apagar esa capa de las cancelerías. La voy a apagar, o de las ventanas, no me acuerdo cuál, en dónde estaba. Creo que estaba en 0. Ahí estaban las ventanas, las voy a apagar. Las ventanas fixed, esas las voy a dejar. Fixed, aquí está la corrediza. Esta es la que voy a apagar, la ventana corrediza. Las de al fondo, que son las fijas, las voy a dejar simplemente porque ahorita, como otra vez no tengo los materiales, entonces me va a tapar mucha de la luz y realmente no voy a estar viendo correctamente, ¿no? Ok. Entonces ahí ya tenemos la toma, ya después prenderemos esa cámara, perdón, esa ventanita, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacer unos renders de prueba, ¿ok? Vamos a volver a abrir con F10 o el botoncito de la tacita. No nos vamos a adentrar ahorita en todas las opciones de V-Ray, simplemente bien importante, el viewport que ustedes tengan seleccionado, aquí les va a decir qué cosa van a estar renderizando, ¿ok? En ese caso me dice que voy a renderizar la cámara física 001, Quad 4, física cámara. Si yo le pico a cualquier otra cosa, ¿no? Ahí si le pico a la vista de top, cambia y me dice que va a renderizar el top. No quiero que renderice la vista de arriba, quiero que renderice, le doy clic a la cámara física, ¿ok? Por defecto viene que solamente va a hacer una sola imagen, es más que suficiente, ¿ok? Ya las medidas que hayamos puesto, en este caso puse estas mismas, es un render bien chiquito, son 480 por 640 píxeles, es muy chiquito, ¿no? Ya para renders ya que vayamos a hacer, hacemos renders más grandes. Para pruebas de iluminación, esto está perfecto, para ver cómo es la luz, ¿ok? No se quieran ponerle ahorita valores muy altos porque se va a tardar mucho. Lo demás se deja por defecto. Y le vamos a dar clic a este botón grande que dice render. Y bueno, aquí nos verificamos que, bueno, dice que va a ser un render de producción con, en este caso es V-Ray 5, pero ya estamos usando V-Ray 6. No importa, finalmente es V-Ray. Y le vamos a decir render. Perdón, antes de continuar, lo voy a parar. ¿Por qué? Porque tiene unos colores bien raros. Tiene unos colores bien raros mi render. Bueno, mis objetos. Pueden hacer esto que voy a hacer ahorita o no. Porque vean, se ve extraño, ¿no? Esos objetos se ven muy extraños y afecta a la iluminación. Entonces, rápidamente voy a seleccionar mis objetos y desde el panel de modificación, debo decir que selecciono todo, que ahora sí solamente quiero seleccionar geometrías.
Y selecciono todo y le digo que va a ser un color grisecito. Para efectos prácticos todo va a estar gris. O sea, no quiero que haga cosas extrañas. Me regreso a seleccionar luces solamente. Y vuelvo a lanzar el render. Empieza a compilar las cosas que tenga que compilar previamente. Ya luego vamos a ver qué cosas compila. Y ya después de que hace los cálculos previos, ahora sí me avienta esta ventana que se llama el V-Ray Frame Buffer. Que esta, por ejemplo, es la misma que aparece en Revit en V-Ray, que aparece en SketchUp de V-Ray. Es la misma ventana, el V-Ray Frame Buffer. Esta es la mismita. ¿Okay? Y ya entonces ahí vemos exactamente eso. ¿Y qué está pasando con la exposición? Justo con lo que les dije que iba a pasar. Este es un valor de exposición de 6. Por defecto está esa cámara. ¿Y qué pasa? Lo de adentro se ve bien. Lo de afuera está quemado. ¿Ok? Pero vean que pues es un cálculo de iluminación bastante bueno, bastante rápido porque es un render muy chiquito. Entonces, como les decía, es el Frame Buffer. Este es una herramienta súper poderosa y es lo que hace que V-Ray sea, digamos, van a ver que hay cosas diferentes en 3D Max, pero la parte de V-Ray de esto es igual y consistente en SketchUp, en Revit, es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Okay? ¿Qué pasa? De este lado podemos guardar el historial de las fotos, de las imágenes que vamos generando. En el centro tenemos la imagen que se genera con los canales de renderizado. Ya más adelante veremos qué es eso. La opción para parar el render o empezar el render interactivo. Y en esta parte las opciones para ajustar la visualización del renderizado. Acuérdense, volviendo al tema que estuve revisando sus apuntes, que en general se entendió más o menos bien del flujo de trabajo lineal. Esto es un render lineal. ¿Okay? Es un render físicamente correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ver. Pero además que se va a ver. ¿Cómo se ve el flujo de trabajo lineal? No. ¿Se ve recta? Sin contraste. Porque es una recta. Acuérdense. Flujo de trabajo lineal quiere decir que estamos trabajando en gamma 1. Y nosotros vemos como gamma 2,2, ¿ok? Este render está en gamma 1. No hay alteración de luz, no hay alteración de brillo, es físicamente correcto, es luz lineal calculada de manera lineal, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante entenderlo? ¿Ok? Porque aquí, en esta zona de aquí de las capas, es donde vamos a hacer unos ajustes previos para ver si el render está correcto en su iluminación, ¿ok? Que sabemos que está calculándose de manera correcta porque estamos trabajando de manera lineal, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ligero mapeo de color. Acuérdense, estamos trabajando en Linear Workflow, flujo de trabajo lineal. Este render es luz lineal. ¿Qué quiere decir? Que carece de contraste porque la luz lineal así es. Nuestro ojo humano no la ve así, nosotros vemos con contraste. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar la gama para lograr gamma 2,2 o cualquier otra gama que quieran. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo otra vez, porque ustedes ven este render y dicen, ay, es que está bien quemado, tengo que ajustar la exposición, tengo que bajarle, tengo que hacer que entre menos luz a la cámara. No es cierto, no necesariamente. Hay que entender que estamos en flujo de trabajo lineal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decirle que vamos a agregar una capa de exposición. ¿Ok? Y en esa capa de exposición, cuando seleccionamos la exposición, le vamos a decir, esto es bien importante, que vamos a matar el burn, los quemados de los highlights.
¿ok? Y ahí es cuando aparece la magia. Le voy a decir que es ajustar la exposición. Voy a matarlo el burn. Ese render no necesita un ajuste en su exposición. El cálculo es lineal, es correcto. Simplemente tenemos que ajustar la gama. Empezando por matar el highlight burn. ¿Ok? Es lo primero que tienen que hacer. Entonces ahí deciden, ¿es necesaria más o menos exposición? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Está correcta? ¿Hay zonas quemadas? Sí hay zonas quemadas, porque eso es normal. Eso es normal en un render. Ahí va a haber zonas que están subexpuestas y otras zonas que van a estar sobreexpuestas y otras que van a estar de manera correcta. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Asignarle un poquito de contraste. Acuérdense, en el flujo de trabajo lineal, el cálculo es correcto, pero carecemos de un contraste, porque la luz lineal se ve más plana, por así decirlo, pero nuestro ojo no la ve así. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Uno, vamos a crear una capa de curvas, ¿ok? Una capa de curvas y va a aparecer esto y vamos a hacer esa curva. Podríamos hacer la curva de gamma 2 con 2 o en este caso estamos haciendo una curva que es más o menos así. ¿Qué significa esto? Que esto va a acentuar las zonas blancas y esto va a acentuar las zonas negras, ¿ok? Y eso va a dar contraste. Entonces, voy a aplicar una capa de curva y le voy a mover aquí la curva. Es un ligero toque nada más, ¿ok? Es una ligera curva, muy ligera. Pero vean el cambio, voy a apagar y prender la curva. Sin curva, con curva. Sin curva, con curva. ¿Ven el contraste? Sí. Entonces, esto es lo que salió del render. Por eso les digo que un render, como se los arroja, no pueden pensar que ya está, ¿ok? Este es un render lineal. La luz es correcta, el cálculo es correcto, estamos trabajando en flujo de trabajo lineal, el sol de V-Ray es lineal, la cámara trabaja de manera lineal, entonces este es un cálculo correcto de iluminación. Pero nuestro ojo lo ve extraño. ¿Qué necesitamos hacer? Ajustarlo a como nosotros vemos las cosas, que primero es, pues, matando los quemados y después aplicándole una curva. ¿Ok? Vean que ahorita solamente tiene el color grisecito y la luz se ve pues bastante bien, ¿no? El piso se ve bien, se ven las tablas, se ve el patio, se alcanza a ver un poco de cielo. Entra bien, o sea, es una buena iluminación, ¿ok? Es un buen cálculo. Ok, vamos a seguir trabajando, vamos a activar lo que le llamamos el render interactivo para ir trabajando de manera un poco más fluida. Aquí en el render setup lo volvemos a abrir con F10 o con el botoncito de render de la tacita de té de la tacita de té que aquí tengo abierta y le voy a activar el candadito. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo cambie entre ventanas, V-Ray no me va a renderizar nada que no sea la cámara física 001, ¿ok? No quiero que me renderice ninguna otra cosa que no sea eso. A veces puede fallar, pero finalmente la mayoría de las veces lo hace de manera correcta. ¿Ok? Y entonces vamos a presionar, o voy a presionar. Si ustedes también lo van haciendo conmigo, voy a presionar este botoncito. Este es el render interactivo. Esto para el render, cualquier tipo de render que estén haciendo. Y este es el render de producción, ¿ok? Este es el render interactivo. ¿Qué quiere decir? Que es un render que de manera interactiva va a continuar mostrándonos los ajustes en tiempo real, ¿ok? Esto es muy bueno para configurar la luz, para configurar materiales. No necesariamente para un render final, pero para empezar a trabajar es muy bueno.
Le voy a dar clic en ese render interactivo. Se va a tardar un poquito igual en empezar a renderizar. Y ya lo está haciendo, ¿ok? Y vean que el iconito cambió. O sea, el iconito del botoncito que tenía la tacita y el play cambió a dos flechitas que están en constante movimiento, en constante actualización. ¿Cómo sabemos que estamos en render interactivo? Aquí es donde les digo que, ahí les dejo este video que ahorita lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pero finalmente ese render interactivo lo que hace es que los ajustes que ustedes hagan a la luz, cuando ustedes mueven el sol o mueven algún material o cambian la cámara, lo va haciendo de manera interactiva en tiempo real. Ahorita yo lo voy a hacer, este es el video que les dejo ahí de muestra, pero vean que muevo el sol y ajusta. En ese momento ajusta el render, ¿no? O sea, lo hace de manera interactiva, lo hace en tiempo real. Pueden ajustar los valores de exposición y de esta manera es como configuramos la iluminación. Primero definimos ya, aquí ahora sí ya podemos ver o decir, bueno, nos hace falta un poquito más de control de exposición, le bajamos, le subimos. De esa luz no me gusta, quiero que entre más, quiero que no entre tanto, quiero que sea solo luz cenital, quiero que sea solo luz de rebote, que no entre la luz al espacio. ¿Ok? Ahorita, como les digo, ya está en interactivo, entonces voy a mover el sol. Si yo lo muevo para acá, se actualiza y puedo ver, pues más o menos cómo se va viendo. A lo mejor no quiero que entre el sol, lo pongo por atrás y cambia el cómo se ve. ¿Y por qué es tan poderoso el sol de V-Ray? Bueno, porque, por ejemplo, yo lo pongo aquí, pero, ojo, si yo lo bajo, como si fuera un atardecer o un amanecer, cambia ligeramente el color del sol. Lo voy a poner aquí de frente. Lo voy a mover para acá. Lo puedo poner como si fueran las 12 del día. Y cambia la intensidad. Porque está tratándose de comportar como pues si fuera la vida real, por así decirlo. Vean que si lo pongo más o menos como si estuviera atardeciendo, ya se ve ese rojizo. Ya se empieza a ver ese rojizo. Sin hacer nada, ¿no? Simplemente lo hace de manera automática. Vean que aquí ya se pinta de rojito, porque es un sol como si estuviera atardeciendo. Entonces, por eso es tan poderoso el sol de V-Ray y se maneja muy bien con la cámara física. Aquí ya es la cuestión de gusto, de qué es lo que quieran. Tenemos incluso opciones de activar nubes. Tiene por defecto nubes que pueden o no ajustar. Pueden decirle que esté por enfrente, por atrás, que quieran una luz más más picuda. ¿Se puede modificar también el ángulo de lo haces de manera automática, o sea, tú pones el ángulo, o sea, si tuvieras el cálculo o la montea solar, pues puedes tratar de imitarlo, ¿no? Pero la idea de este sol es que sea pues bastante fácil de usar, ¿no? Que no te metas en complicaciones de ese tipo. Aquí quiero regresarme a las opciones del sol, a ver si las tengo por aquí para hacerlas más grandes.
Aquí. A ver, sí. Ok. Aquí, por ejemplo, el multiplicador nunca lo muevan, o sea, porque como les digo, digamos que imita el sol de la vida real, entonces la intensidad siempre debe ser 1, ¿ok? Ese es 1, esa no la modificamos, porque entonces empezaríamos a hacer cosas extrañas. Con el sol ya no estaremos de manera lineal, pero lo que podemos cambiar es el tamaño, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el tamaño? Voy a ajustar aquí la luz para poderla ver. Ah, pues aquí se ve. Aquí está, en esta sombra. Si se dan cuenta, es una sombra sumamente dura. No es que no existan esas sombras en el mundo real, ¿no? O sea, esa sombra es un sol de mayo, más o menos, a las 2 de la tarde, que es un sol fuerte, bastante duro, por así decirlo. Pero si nosotros le decimos que en vez de 1 sea un valor más alto, ahorita lo voy a mover a 10. Aquí en el tamaño, le voy a decir que en vez de 1 sea 10. Vean lo que le pasa a esa sombra. Se empieza a suavizar. Ya no se ve ese borde duro de esa luz, ¿okay? Se siente un poquito más natural, ¿okay? Eliminamos un poquito esas durezas. Ahí tiene más opciones de que si tiene mucho ozono el cielo y la atmósfera aquí en el cielo, ¿no? Dice que si está con mucha turbosidad, si tiene mucho ozono, eso les va a cambiar un poquito el cómo se ve. Pueden experimentar, si no, déjenlo por defecto como esté y les va a salir más o menos bien. Lo único lo que yo les diría es jugar con el tamaño por si necesitan unas sombras un poquito menos duras, ¿okay? En este caso, vean que esta sombra ya se hizo mucho más suave. Esta sombra de aquí. Sobre todo aquí se alcanza a ver esa suavidad en la sombra, ¿no? Si la regreso a 1, se va a ver ese ángulo. Voy a regresar a 1. Y otra vez vean que incluso, como el sol es más chiquito, como es casi una lupa, enfocando, vean que ya no está iluminando el piso como lo estaba haciendo, ¿okay? Porque el tamaño es mucho más enfocado. Entonces ahí podemos matar un poquito esto, ¿no? A lo mejor 10 es demasiado, lo pueden poner en 5. Ahí es cosa de experimentar algo con lo que se sientan más o menos a gusto. Por ejemplo, el 5 creo que lo hace mejor, ¿no? El 10 a lo mejor estaba exagerado. El 5 está un poquito más suavizado. Pero vean que finalmente así es. Y lo mismo otra vez la exposición. Ahorita el valor es 6, que es un valor correcto entre 6 y 8 para interiores. Si yo quisiera ver que esto no se viera quemado, voy a poner una segunda cámara, para no mover esta, pero para que vean que es exactamente lo mismo. Voy a parar esto. Voy a poner una cámara, pero ahora una cámara de V-Ray, para que vean que no hay diferencia. Una cámara física de V-Ray. La voy a poner aquí en el exterior. Que vea para enfrente. Ok. Igual le quito el objetivo, no quiero objetivo. Si presiono la letra C de cámara, como ya tengo más de una cámara, me abre este cuadro y me dice qué cámara quieres ver, ¿no? La cámara física o la cámara de V-Ray. Entonces le voy a decir que quiero ver la cámara de V-Ray. Y si tuvieran más cámaras, pues ahí aparecen listadas. Lo mismo, la voy a acomodar muy rápido, así como le hemos estado haciendo. La voy a acomodar aquí en 180 para que esté derechita, en 120 en Z para que esté un poquito arriba. Aquí en la exposición le voy a decir que va a ser con valores de exposición. Ok. Por defecto está en 13. Le voy a bajar como a 12. 13 se me hace un poquito exagerado. Ok. Y la apertura creo que está correcta. El focal length está en 40. Creo que está bien. Si la pongo en 35. Se ve un poquito más las cosas. Vamos a
Vamos a moverlo para ver aquí un poquito este muro. Algo por ahí. Ok. Aquí sí tengo que decirle que voy a renderizar la cámara de V-Ray nuevamente. Le vamos a dar el render interactivo. Y nos va a mostrar ahorita la cámara por fuera. Pero hice lo mismo, es una cámara física ahora de V-Ray. Le dije que voy a usar valores de exposición. Y finalmente me aparece de esa manera, ¿ok? Aparecía un valor de... Si yo le pongo el valor de exposición que por defecto tenía la de 3D Max, para que entiendan esa diferencia. Que por defecto lo tienen 6. 6 para exteriores es demasiado. O sea, aquí ya está sumamente quemado, ¿ok? Como les digo, el valor en exteriores va de 10 a 12, dependiendo qué tanta luz estamos viendo. Ahí 10 se ve más o menos bien. Pero vean lo mismo, si yo le quito la exposición, el ajuste de exposición y las curvas, pues podría pensar que está, pues, que le sobra exposición, que tengo que ajustarlo, bajarlo. Pero primero le tengo que matar el highlight y después le aplico un ligero contraste, ¿ok? Y vean lo que les dije, si estamos al exterior, pues manejamos una exposición diferente, en este caso está en 10, pero pues ¿qué pasa? Que lo de adentro se ve oscuro, porque así funciona, porque estamos ajustando la exposición para un exterior. Cambiamos al interior, ajustamos una exposición para un interior. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? O sea, hay más, pues, se pueden complicar mucho las cosas, pero esa es la manera sencilla. Entender que estamos trabajando en un entorno virtual tratando de imitar la realidad. Es una cámara física y se comporta como tal. ¿Okay? Ajustamos simplemente la exposición. ¿Ok? Entonces vean que ya sea interior o sea exterior, no hace diferencia. Lo único que cambia es los valores de exposición. Aquí vean que incluso como tengo el valor de exposición bastante alto en 10, ya se ve el cielo, se ve azul. En la de interior, como era un valor de 6, el cielo se veía blanco, estaba sumamente quemado. Pero aquí que ya tengo un valor de 10, ya se ven ahí el cielo. Y aquí, por ejemplo, puedo activar las nubes para que las veamos. Voy a seleccionar el sol otra vez. Voy a seleccionar el sol. Ya de repente se complica el seleccionar varias cosas. Voy a seleccionar el sol y activar. Las nubes solo aparecen en V-Ray 6. Si tienen V-Ray 5 no les van a aparecer. En V-Ray 6 ya tenemos nubes. Y ahí al momento de activarlas, ahí ya aparecieron nubecitas. ¿Okay? Y ahí pueden jugar con los valores. Si hay más nubes, si hay menos nubes, si están más arriba, si están más abajo. Ya es cosa de jugar, ¿no? ¿Qué tanta variación de nubes hay? Ahí dice los valores, dice densidad está en 0.5, si yo le pongo en 1, se hace un día nublado totalmente y vean que ya están las nubes ahí tapando todo. Si le pongo 0.6, hay un poquito más nubes y afecta la iluminación. La variedad dice en 0.3, puedo decirle que haya más variedad en 0.5, ¿no? Y hay más variedad en eso, en qué tanta altura está. Aquí dice que están a 1000 metros, puedo decirle que están más altas o más bajas, dependiendo que quiera, ¿no? Pero finalmente ya tienen nubes procedurales, estas se generan de manera aleatoria, entonces no va a haber una nube igual a la otra. ¿Ok? Entonces vean que esto es pues bastante práctico. Me voy a regresar a la vista de interior. Es decir, que la cámara, la de adentro, la 1, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, otra manera de dar contraste. Otra manera de dar contraste, lo hicimos con una curva, ¿ok? Aquí tenemos la curva. ¿Se acuerdan que en uno de las, en la semana
En la semana 6 de modelado está este archivo que se llama LUT, expresión arquitectónica, ¿ok? Ahí hay un video que les explica más o menos qué es un LUT, ¿no? Para efectos prácticos, imaginen que es como un filtro de Instagram, ¿ok? Pero mejor. O sea, para que entiendan esa analogía, que es más o menos como un filtro de Instagram, pero bien hecho, ¿ok? Yo ya lo descargué, lo voy a descomprimir, que lo tengo por aquí. O no lo tenía por aquí, ¿dónde lo puse? En UNAM. Este equipo en D. Aquí voy a hacer una carpeta que se llame LUT. Son 3 archivitos, realmente es un archivo bien ligerito. Lo voy a guardar. Lo voy a poner ahí en la carpeta que acabo de crear, en LUT. Ok. Le voy a decir que lo extraiga todo. O que lo extraiga aquí, como quieran. Extraer aquí. Ok. Perdón, no, los HDRI son los 3. Aquí hay varios, vean que dice Advantix, Agfa Color, Canon, Contraste, Ektachrome, Kodachrome. O sea, hay cosas ahí que suenan como a cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nos muestran la visualización de lo que sería a través de esa cámara de ese tipo. Voy a apagar las curvas, no las borré, nada más las apago. Y voy a crear una capa o un layer que se llama Lookup Table, ¿ok? Eso es la abreviación de LUT, Lookup Table. Una tabla de cómo se ven las cosas. Voy a abrir o a crear ese layer y voy a buscar el archivo. Aquí me dice buscar el archivo que yo quiero. Desde LUT voy a poner este que dice contraste duro. ¿Ok? Y vean que me aplica ese contraste duro. Este es puro contraste, pero vean que si yo le pongo, por ejemplo, la que dice Gold 100, además de contraste me da ese tinte doradito. ¿Ok? O si, por ejemplo, yo le pongo esta de Advantix, vean que se ve como un poquito más cálida, es un poquito más cálida la iluminación. ¿Ok? Pero vean la diferencia de lo que hace el LUT. Esa es otra manera de dar el contraste, ya sea con una curva o con un archivo, un lookup table que nos dice cómo se va a ver ese render. Ese lookup table también lo podemos aplicar ya en postproducción. Aquí lo podemos aplicar para ver más o menos cómo se ve la iluminación. Que si no tenemos tiempo de pasarlo por Photoshop, aquí le matamos los highlights, le ponemos el LUT y lo guardamos, ¿no? Si no tenemos tiempo de pasarlo a Photoshop. Ok, esas son 2 maneras de dar contraste, ya sea con una curva o con una tabla, un lookup table. Okay. Cualquiera de las 2 funciona. Y no altera la iluminación general. ¿Okay? La iluminación, ahí está, el cálculo de iluminación es correcto. Simplemente estamos ajustando la gama. Ahorita no voy a ver las luces de V-Ray, me voy a ir a esta parte que se llama otros, ¿okay? Que son efectos ambientales. Voy a mover un poquito la iluminación, voy a mover un poquito la luz para que entre otra vez que entre nuevamente hacia la habitación. Que esté un poquito alta. Por ahí. Ahí más o menos está entrando la luz, ya como más o menos la teníamos. ¿Ok? Y si presiono el botón 8, el número 8, o desde el menú que dice Rendering Environment, desde este menú que dice Rendering Environment,
Cualquiera de esos dos, ahí dice número 8. Dice número 8, cualquiera de las dos, Rendering Environment o número 8, es exactamente lo mismo, les va a mandar al mismo lugar. ¿Ok? Aquí aparece por un lado ahí dice que tenemos un sol de V-Ray, aquí dice que tenemos un sol de V-Ray, ese lo vamos a dejar ahí, nos vamos a pasar a la pestañita de un costado que dice efectos. Nos dice efectos, ¿ok? Y aquí en efectos le vamos a agregar, aquí desde que dice agregar, le vamos a agregar este que se llama Environment Fog de V-Ray, o sea, una niebla ambiental de V-Ray, ¿ok? Desde aquí le digo que voy a buscar desde acá no era desde efectos, sino desde el ambiente, en la parte de abajo, fe de erratas. Desde la parte de ambiente, en la zona que dice atmósfera, ahí le vamos a agregar el V-Ray Environment Fog, ¿ok? Hay un Volume Fog que es directamente de 3D Max, pero vamos a ponerle la de V-Ray. Vamos a ponerle la de V-Ray. Y no sé por qué no está recargando. A ver. Decimos que está activa. Vamos a apagar el render interactivo. Lo vamos a volver a prender. Y esperemos que aparezca el efecto. Ahí está. ¿Ok? No se ve nada. ¿Ok? No se ve nada. No pasa nada. Porque es una niebla muy densa. ¿Ok? Aquí podemos jugar básicamente con estos dos valores, que es la distancia de la niebla y la altura de la niebla. ¿Ok? Aquí por defecto dice que la niebla está en 100 centímetros, o sea, a 1 metro. La niebla es una capa que está en el piso a 1 metro. Pero pues como la luz está un poco baja, entonces como si fuera una neblina ya de tardecita o de mañana, yo le puedo decir aquí que la niebla está más alta, como de 300 centímetros, me cubre totalmente, ¿eh? Porque estamos ahí pegados. Ahí dice que la distancia de la niebla está a 1 metro, o sea, yo a 1 metro no veo nada, a 1 metro de mí ya no veo porque hay niebla, ¿no? ¿Qué hago? Le digo que, bueno, está un poquito más alejada la niebla, 1500 centímetros, o más, ¿no? O menos. Ahorita está en 100, le voy a poner 500 para que vayamos viendo. Ok, y ya empezamos a ver algo. Ya se ve a través de la niebla, que está a 500 centímetros, ya está un poquito menos densa. Si le pongo 1000... se hace todavía menos densa y empieza a generar ese efecto de luz volumétrica, ¿ok? Vean que aquí la luz se hace esa luz volumétrica, o lo que en inglés le conocen como los God Rays, o cuando la luz pasa a través de las nubes y se ven los rayitos. Ese es el efecto que se genera con esa neblina, ¿ok? Ya es algo, si la queremos usar o no, pero es un efecto curioso que ya viene dentro del mismo motor de render. Ahí le ajusté a 1500. Y vean que nos da ese efecto, pues bastante curioso, donde se ve la niebla. Estas ventanas ya no se alcanzan a ver, la luz se ve muy volumétrica, porque estamos ahí en una nieblina no muy espesa, algo muy muy sutil. Ya eso es al gusto. Sale, la pueden activar, la pueden desactivar.
Obviamente para desactivarla tienen que desactivarla y volver a renderizar, porque ahorita sí no se quita, este sí efecto no se quita, porque este efecto lo está precalculando antes, de esas cosas que precalcula antes de lanzar el render, es por ejemplo la neblina, ¿no? Entonces para volver a quitarla o ponerla, pues tenemos que activarla, desactivarla o borrarla y volver a lanzar el render para ya verlo sin ese efecto, ¿ok? Nada más es una curiosidad, se la voy a parar el render. La voy a borrar. Ya no tengo nada de ambientación. Y volvemos a lanzar el render interactivo. Y voy a mover un poquito la luz como la tenía antes. Por aquí. Por aquí, más cerca, más abajo, más o menos algo así. Ya aquí ya es al gusto de cada quien, lo que cada quien quiera lograr. ¿Ok? Para facilitarnos la composición, ahí les estoy poniendo que podemos activar la ley de tercios en 3D Max de una manera muy sencilla. ¿Okay? Desde el símbolo de más, donde vemos la cámara, le vamos a decir que vamos a configurar los viewports. Lo voy a hacer ahorita para ayudarme a ajustar mi composición. Le voy a decir que voy a ajustar el viewport, configurar viewport. Configurar viewport en la pestaña de Save Frames, aquí, desde Save Frames. Y tenemos que activar el Action Save, el Title Save, con estos valores. 66.0, 0.66. Lo que vamos a hacer. Voy a decir en Save Frames, los voy a activar en 66.0 y 0.66. 66.0 y 0.66. Ok, ahí está activado. Todo lo demás se queda tal cual. Y aplicar, cerrar, y vean que aquí en mi viewport ya me aparecieron mis guías, que curiosamente en un tercio me aparece justo donde está el techo. Pues está bien, ya más o menos la tengo al ojo. Entonces vean cómo justo el techo está en un tercio, la parte central aquí y el piso ocupa el otro tercio, ¿no? Uno de los puntos está en el sillón, el otro está en la mesa. Entonces ya a lo mejor podría moverlo un poquito a la derecha para que esta línea justo quede aquí, que se vea un poquito mejor la composición de esa imagen. Voy a mover la cámara. Digo, esto ya es una exquisitez mía, pero finalmente es para que nos ayude a una mejor composición con una de las ventanas, más o menos ahí, para que el sillón siga estando en uno de los tercios. Ok, estaba bien. Por ahí. Ok. Más o menos es correcta. Podemos ver la otra cámara, la de V-Ray. Ok, y la de V-Ray, ahí sí hay que moverlo un poquito más para acá. Para poder ver ahí en el tercio, excelente. Y justo tenemos en una de las líneas, en esta línea tenemos ese cambio de dirección y tenemos los tercios donde enmarcamos esta parte para que se nos proporcione bien el espacio. O sea, ya más o menos la tengo al ojo, pero siempre es bueno tener esas ayudas. Vean que ahí está, es una composición más o menos bien, ¿no?
Entonces, eso es lo que nos ayuda a no hacer tomas tan abiertas al principio. ¿Ok? Igual me regreso al exterior, le pongo su render interactivo. Y finalmente vean que ahí está, la composición se ve bastante bien. Ya ahorita no tiene materiales, pero finalmente es para darnos una idea de cómo va a ser la iluminación. Hay gente que no le gusta esta manera de primero configurar la luz y después meterle materiales, porque los materiales afectan la luz, porque ahorita no hay reflejos, ¿no? Todo refleja, nos vamos a dar cuenta de eso cuando hagamos materiales. Todo refleja, entonces todos los reflejos afectan la iluminación. Pero yo prefiero hacerlo de esta manera o mostrarles este flujo de trabajo, porque no sé qué tanta potencia tengan los equipos, porque en cuanto más brillos hay, más reflejos hay, más refracciones hay, el cálculo del render se vuelve más lento, ¿no? Entonces siempre es bueno tener una idea de cómo se ve la iluminación general y ya después ya empezamos a meter materiales y ya nos empezamos a preocupar por ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero siempre es una buena idea empezar así, dependiendo además sus computadoras, pues esto nos va a permitir tener una idea general de cómo se ve. ¿Okay? Entonces vean que si yo activo el lookup table, desactivé las curvas y activé el lookup table, vean que incluso al exterior, bueno, pues veo una imagen un poquito más cálida. Si yo cambio el lookup table por uno que diga Ektachrome, por ejemplo, esta hace otras cosas totalmente diferentes. No, esta que decía Kodachrome 200 es otra cosa, todavía me da más contraste. Esta que dice Portra, esta me da algo bastante neutro, se ve bien. Vean que me da ese ligero también, ese ligero tono cálido. Ahora sí que es al gusto. Voy a dejar la Advantix, que es bastante sobria. Y bueno, voy a desactivar y volver a activar las curvas. ¿Okay? Yo aquí prefiero con curvas porque ya esos LUTs se los pongo en Photoshop. Y aquí nada más las curvas para que me ayude a ver el contraste. ¿Okay? Entonces, acuérdense, estamos trabajando en flujo de trabajo lineal. Primero ponemos la cámara, ponemos como sea que estemos iluminando, ya sea con HDRI o con un sol. Y primero ajustamos la exposición y el contraste y vemos si es necesario moverle a la cámara. ¿Okay? No es necesario moverle a la luz, es necesario mover la exposición de la cámara, que es lo que estamos controlando. ¿Vale? ¿Dudas? No está tan difícil, parece difícil, pero no es tanto. Simplemente otra vez hay que entender, esta es la manera más sencilla con un sol de bitrate, porque no le tenemos que mover nada. El sol de bitrate trabaja de manera correcta y lo único que ajustamos es la exposición de la cámara. Es lo único. Y ya aquí en el frame buffer matamos la exposición con los highlights y le damos una curva para contraste. Y ya vemos si necesitamos ajustar nuestra visibilidad. ¿Okay? Pero vean que iluminar al exterior o al interior no hace diferencia. Estamos trabajando como si fuera una cámara real. Estamos al exterior, ajustamos en valores de exposición entre 10 y 12. Nos vamos a un interior, ajustamos valores de exposición entre 6 y 8. Dependiendo qué queremos. ¿Ok? Bueno, como ya son 7:45, ya no me da tiempo de ver lo que son las luces de V-Ray, ¿no? Esas las voy a ver la siguiente clase y vamos a empezar a ver materiales, ¿ok?